Está con nosotros el ministro de Educación, Daniel Alfaro, a quien le damos la más cordial bienvenida esta noche en Cuarto Poder. Señor ministro, bienvenido y gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Augusto, y buenas noches a todas nuestras ciudadanas y ciudadanos en el país. Hablemos primero de la huelga que ha convocado este líder de los docentes, no reconocido en realidad, Pedro Castillo. Usted ha declarado que en una primera instancia se acató la huelga al 5%, luego 3%. ¿Qué van a hacer con esta potencial amenaza para la educación en nuestro país? Bueno, primero felicitar a todos nuestros maestros y maestros que han acudido masivamente toda la semana a clases. Como bien dices, Augusto, hemos comenzado el día lunes con un 5% de acatamiento a huelga y el viernes hemos cerrado con un 3.5%. Pero ellos dicen que sí están acatando la huelga los maestros. ¿Cuál es la verdad? No, la verdad es la que yo puedo reportar a través de las UGELes. Nosotros tenemos contacto con todas las UGELes a nivel nacional, quienes día a día nos van reportando desde los colegios cuáles son los niveles de inasistencia. Y además tenemos otros reportes, como por ejemplo nuestras personas que van a campo, algunos colegios y verifican esta información, y Contraloría, que también nos está acompañando en este proceso. ¿Cómo va a ser su aproximación a Pedro Castillo? Porque lo que ustedes han hecho es, han declarado la huelga ilegal, y luego han pedido a ver si él representa o no a los maestros y le han dicho que no representa a nadie. Entonces, usted formalmente no puede reunirse con él. ¿Qué va a hacer? Sí, nosotros tenemos una política de diálogo abierta con todas las agremiaciones, pero con la única que podemos establecer un proceso de negociación colectiva es con el SUTEP, que es el único reconocido en el Ministerio de Trabajo. O salvo que Pedro Castillo pase por el proceso del Ministerio de Trabajo y bueno, lo reconozcan como un líder sindical apto para conversar con ustedes. Que es justamente lo que la Corte Superior acaba de emitir, evidenciando que todavía no tiene esa representación, ¿no? Sin embargo, si Pero sí representa, porque puso en aprietos a la anterior ministra, Marilú Martes, tuvo que salir por la presión de Pedro Castillo y su gente, ¿no? Sí, pero no tiene la habilitación legal para poder establecer procesos de negociación colectiva. Sin embargo, nosotros nos reunimos también con ellos, así como con otros grupos de maestros, para dialogar, para entender en esa conversación de forma empática cuáles son los problemas del magisterio desde el punto de vista de ellos y poder desarrollar políticas conjuntas. Y eso es lo que pasó con el señor Castillo y con muchos otros. Pero muy reactivo Pedro Castillo, ¿no? ¿Cómo lo sintió usted? ¿Cómo lo sintió usted? La reunión ya exigieron otras demandas, ¿no? Por ejemplo, el reconocimiento mediante acta de la organización que ellos estaban liderando, lo cual, como ya hemos conversado ahora... No le corresponde a ustedes. Pero las declaraciones de Pedro Castillo son realmente incendiarias. Quisiera ponerlas para que usted me diga qué opina y qué se puede hacer con una persona así. Vamos a poner las declaraciones de Pedro Castillo. Que nuestra lucha es justa y a nosotros nadie nos asusta. Por eso no vamos a dar nuestro paso atrás. El primero en ser descontados tiene que ser el ministro de Educación, porque él se está comiendo los frijoles gracias a los maestros. ¿Cómo va a reemplazar a un maestro que está trabajando y ha salido a las calles por un justo derecho y ni siquiera ha podido coberturar las plazas por contrato a nivel nacional que desde marzo no están cubiertas? A eso queremos que vaya y lleguen allá la información, que salgan estos señores que están ante las pantallas y digan, vamos a ir. Los invito a mi escuela, que vayan allá a mi escuela, a mi institución educativa donde trabajo. ¿Cómo está la escuela? ¿Cómo hemos construido la escuela? Haciendo rifas para el techo de la escuela. ¿Cómo hemos construido nosotros mismos haciendo adobe? No hay presencia del Estado. Pero cuando salimos a las calles, lo primero que dice, no, tiene su hermana en el Movadem, me han inventado una hermana. Dice, me están terruqueando una lucha. Y vuelvo a decir acá, señores, que terrorista es el propio Estado, el abandono. Terroristas son estos gobiernos de turno que se comen la plata del pueblo, estos lobbies. Terroristas es el hambre, la miseria del gobierno. Por eso, nosotros podremos echarnos a las calles. El comando nunca muere en una lucha. Que nos despidan, pero vendrán más maestros de nuestro atrás. No tenemos miedo nosotros a eso. Bueno, mire, nosotros tenemos que cumplir en primer momento con restablecer el servicio educativo, resguardarlo. No es algo que nos exigen nuestras niñas, niños, adolescentes, pero también los padres de familia. Y tenemos que actuar de acuerdo a la ley. En la ley nos dice muy claramente, si un maestro no asiste 3 días consecutivos, entonces se declara abandono del puesto de trabajo y nosotros tenemos claro, el deber... Eso lo entendemos, señor ministro, pero usted también no solo es un técnico especialista en la materia, como sabemos es usted, ahora ocupa un cargo político y tiene que lidiar políticamente con este tipo de personajes como Pedro Castillo. ¿Qué va a hacer con él? Porque parece que se están exacerbando los ánimos nuevamente y esto puede devenir en una protesta masiva que pone en aprietos al sector nuevamente. Bueno, hasta ahora hemos evidenciado que no es masiva.
¿no? Y que ha estado siendo acatada por algunos magisterios y ya está acotado a algunas regiones también, en las cuales estamos haciendo un proceso de comunicación muy activo de todos los avances que está teniendo el Estado de mejora de remuneraciones docentes y condiciones laborales. Creo que eso puede llegar a un buen punto en cuanto a convencer al docente de que todas las mejoras las podemos trabajar en el diálogo, en la mesa, y no necesariamente privando a nuestros alumnos de educación. Nosotros queremos continuar con ese diálogo, pero lo único que le pedimos al magisterio es el retorno a clases. Con el servicio educativo reinstalado, nos volvemos a sentar y seguimos discutiendo y bajando algunos mitos también que existen dentro del magisterio y falta de confianza en cuanto al Estado y su cumplimiento de acciones. Y creo que eso en el diálogo vamos a tener mejores avances. Un tema que políticamente incomoda a la mayoría en el Congreso actualmente, a Fuerza Popular, es el caso del enfoque de género. Ellos ven esto como una amenaza a ciertos valores familiares y en su momento vimos que Jaime Saavedra, que fue uno de los impulsores de esta gestión dentro del Ministerio de Educación, fue forzado de su cargo por la incomodidad que representaba este tema en algunos sectores políticos que ejercen el poder desde el poder legislativo, y Marilú Martens también, a su vez, tuvo que dejar el cargo. Hay mucha presión sobre el enfoque de género. Ella también adujo que iba a continuar con esta política. Cada vez que hay estos temas en agenda, aparece por ahí Pedro Castillo. ¿Usted cree que puede haber alguna relación? No, no creo que haya correlación entre ambos temas, creo que son más bien temas diversos, ¿no? Lo que sí quiero referir en el otro tema es que el reto del Ministerio de Educación es implementar el nuevo currículo, que es un currículo por enfoque de competencias. Ese currículo no solo busca mejorar habilidades en matemáticas y en lectoría, que es uno de los objetivos, sino generar personas integrales, y para eso se necesita generar pensamiento crítico. ¿Y el enfoque de género? Entonces ahí es donde podemos implementar, es una oportunidad para implementar el enfoque crítico, ¿no? Bien sabemos ¿El enfoque crítico o el enfoque de género? No, el pensamiento crítico para poder entender qué significa esto. ¿Le han prohibido decir la palabra género, ministro? No, para nada, por supuesto que no. Si usted quiere referirse específicamente en el enfoque de género, eso el año pasado ya ha tenido una discusión en el Poder Judicial, en el cual el colectivo Padres en Acción sometió, claro, ¿no? Y la posición institucional... Ese fallo está por darse y... En la Corte Suprema, incluso con una apelación. Claro. ¿no? Y institucionalmente la posición del Ministerio... Nuestras fuentes lo que dicen es que va a ser favorable a los padres, ¿no? Y que finalmente se va a tener que retirar eso del currículum educativo. ¿Ustedes qué harán si ese es el caso? No, de hecho tenemos que esperar con paciencia la sentencia y poder evaluar cómo poder procesar esa sentencia para poder asegurar que la escuela se respeten derechos, deberes y igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que eso para nosotros no es negociable, eso tiene que estar en la escuela. Más allá de eso, en nuestra rectoría pedagógica nosotros tenemos que ver cómo las condiciones sociales que están inversas ahorita en este tema permiten agilizar y poder implementar eso en nuestras escuelas. Nos ha llegado... un material educativo que ya tenemos entendido ha sido repartido en 1.600 colegios. Uno es este de comprensión lectora del quinto de secundaria y este es el manual para el docente, ¿no? A propósito de esta materia. Queríamos compartir con ustedes algunos de los textos que salen aquí porque de verdad denotan pues cierta postura que puede ser polémica, ¿no? De incluirse en un texto educativo. Que teníamos algunos extractos para compartir con ustedes, si podríamos por favor ponerlos en pantalla. El primero es este que escribe el doctor Fernando Maestre y lo que dice es: la virginidad conservada. Retrasar el inicio sexual puede traer varias ventajas, dice este texto. Una de ellas es que se estará libre del miedo a la maternidad no deseada. Sostener la virginidad al menos hasta los 24 años puede brindar el espacio reflexivo necesario para elegir bien y formar una pareja comprometida. Esto es de Comprensión Lectora 5, cuaderno de trabajo, página 37. Este texto realmente es lo que queremos que nuestros hijos lean en este contexto. Claro, Gustavo. Ese texto y otros más identificamos previamente, y digo hace un mes porque hemos estado poco en el cargo, son textos que ya se iban a comenzar a imprimir en agosto para poder sustentar un buen inicio del año escolar 2019. Pero ya han sido repartidos, ¿no? Esos están ahorita en las escuelas, todos esos textos. Entonces nosotros para poder reimprimir esos textos para el próximo año hemos hecho unos talleres en los cuales hemos recogido qué oportunidades de mejora tendríamos con respecto a esos párrafos y otros más. Estamos recogiendo estas percepciones sobre estos puntos como para poder mejorarlos de cara a la impresión de nuevos textos para el próximo año. O sea, ¿usted considera que esto debe cambiarse? Sí, como le digo, ese texto en específico y otros más que también han sido compartidos públicamente, creo que deben ser sometidos a un razonamiento mayor
para poder dar, lo que te dije al principio, la construcción de valores en los alumnos a partir de un pensamiento crítico. Pero para algunos estos son los valores que deben precisamente enseñarle a los niños, ¿no? Y debemos respetar la posición de todos. De acuerdo, ¿no? Pero ¿le parece realista pedir que alguien mantenga la virginidad hasta los 24 años? Claramente no se da en la sociedad. Ustedes pueden ver las estadísticas que eso no es así. Sí, la iniciación sexual de los jóvenes en nuestro país, según las estadísticas que manejamos, entre los 14 y 15 años. Y eso es un tema que tenemos que debatirlo en la escuela, ¿no? ¿Educación sexual, por ejemplo? Educación sexual y la responsabilidad frente a esa educación sexual, y es un tema muy importante. A ver, aquí tenemos algunas de las guías sobre las respuestas del texto que acabamos de ver. Esto es lo que se considera, ¿no?, para el docente, son las respuestas adecuadas, ¿no?, ante el debate que puede propiciar este texto polémico de la virginidad hasta los 24 años. Emite un juicio crítico sobre la eficacia y validez de la información, contrastando experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural del texto. Respuestas adecuadas. Estoy de acuerdo, porque a esa edad la mujer asumiría de manera responsable un compromiso y una futura maternidad responsable. Los encuentros íntimos serán pensados con mayor prevención. Estoy de acuerdo porque en mi localidad se observan muchos de esos casos de jóvenes con hijos que no pueden estudiar y han trucado sus aspiraciones profesionales. Esto es de Comprensión Lectora 5, Manual para el Docente, página 44. Y a continuación, las respuestas que no son consideradas adecuadas, las respuestas que el docente debe considerar inadecuadas respecto de este texto de Fernando Maestre, La virginidad conservada. Ahí está. Estoy en desacuerdo porque tanto el hombre como la mujer tienen el mismo derecho de gozar en el momento que deseen. Esto es inadecuado para el Ministerio de Educación. No estoy de acuerdo porque la mujer no debe vivir con el temor de salir embarazada. Eso también es inadecuado. ¿Qué clase de enfoque le estamos dando a los profesores, porque este es el manual de los docentes, para interpretar estos textos? Sí, es importante ahí referirse a que actitudes, digamos, positivas o negativas con respecto a un texto vienen a ser contempladas. Hay algunas recomendaciones que se hacen también en el cuaderno de comprensión lectora y quiero compartirla con usted también. Es este texto que se llama Podemos resistir la tentación, de la autora Cassandra Figueroa. Y este texto dentro de el cuaderno de comprensión lectora de quinto de secundaria que reparte el Ministerio de Educación dice lo siguiente: la castidad no es solo abstinencia, es pureza de mente y vivir de manera moral. Es importante vivir castamente para evitar el embarazo premarital, el SIDA y cualquier otra enfermedad de transmisión sexual. El sexo no es solo un acto, el sexo es una gracia, un regalo de Dios para que lo compartan el hombre y la mujer dentro del santo sacramento del matrimonio y colabora con Dios en la procreación de los hijos. Ningún amor verdadero nos presionaría jamás para que hagamos algo que es inmoral. Señor ministro, ¿es inmoral tener relaciones sexuales fuera del matrimonio? Sí, esa es una posición que la puede optar una persona. ¿Sí es inmoral? No, por favor. En un primer momento puede ser una parte de la población te lo puede adoptar así y la otra parte de la población no. El deber del Estado es respetar esas posiciones. Sí, pero ¿y por qué vertir en un texto de comprensión lectora un texto tan cargado de fundamentalismo religioso, ¿no? Por eso le digo, lo estamos mejorando, justamente para darle legitimidad a cada uno de los puntos de vista, pero que no sean los únicos puntos de vista. Porque lo importante en la escuela es generar el diálogo, que se puede entender que en esas diferencias puede haber cierta comprensión de las distancias, pero no resolverlo a través de violencia, sino en el aula a través del diálogo. Hemos chequeado quién es Cassandra Figueroa y cuando escribe este texto en el 2003, este texto que está en un cuaderno del ministerio, era una alumna de 8º grado, es decir, segundo de secundaria, en una escuela de Florida. Y este es un texto que, bueno, han premiado en el ámbito religioso en el que ella evidentemente pues se mueve, y ahora está dentro de un cuaderno de comprensión lectora. O sea, ¿por qué se ha escogido el texto de una estudiante de secundaria para incluirlo como si fuera un trabajo académico? Que me imagino debe ser el material que esté en los cuadernos que los chicos usan para aprender, ¿no? Sí, como te digo, estos son documentos que tenemos heredados de gestiones anteriores, pero creo que una oportunidad de mejora está en los criterios de selección de textos. Si bien quisiéramos de repente someter a diferentes posiciones dentro del aula de clase para generar un pensamiento crítico, justamente la contrastación de esas posiciones. Pero es que no se contrastan, porque ve usted aquí, vamos a la guía de respuestas, ¿no?, sobre este texto de Cassandra Figueroa. Aquí lo tenemos. Podemos resistir a la tentación de Cassandra Figueroa, guía de respuestas. Opina sobre el contenido del texto, contrastando su experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural del texto y del autor. Respuestas adecuadas. Se considera
Sí, porque se basa en argumentos científicos, religiosos y morales para redactar un texto que quiere persuadir a los jóvenes. Otra respuesta adecuada para el docente es sí, porque cuenta con argumentos sólidos que sustentan su tesis y quiere que los jóvenes tomen buenas decisiones. Entonces, realmente esta es una guía para el docente, o sea, ¿es realmente un ambiente de debate crítico o simplemente es el respaldo de esta postura sesgada respecto de un tema que aquí se plantea como resistir a la tentación, ¿no? Como la solución a no quedar embarazada, a no estar expuesto a las enfermedades de transmisión sexual es la castidad, ¿no? Sí. Claramente lo segundo que dices es lo que no queremos lograr, ¿no? Sino lo primero. ¿Cómo generamos más bien que a partir de estos textos se pueda generar una discusión auténtica en clase sobre estos temas, pero no evidenciando posiciones directas con respecto a lo que se dice en estos textos? Y ahí están las oportunidades de mejora que hemos encontrado y que estamos cambiando ahora en el Ministerio. Hay un póster Muchas gracias por se analiza, que también generó mucha polémica, es el famoso póster Sexy y Segura. Entonces lo presentan en el cuaderno como si fuera pues un póster que está destinado a promover el uso del condón para prevenir precisamente enfermedades de transmisión sexual y para prevenir el embarazo. Entonces nosotros hemos chequeado de dónde sale este póster y hemos encontrado que en realidad este es el póster. Viene de una campaña que se hizo en Costa Rica, pero este es un póster que se ubicaba en los prostíbulos. Y por eso Sexy Segura, porque lo que querían era convencer a las prostitutas de que usen el condón. No significa, como en este contexto parece dar a entender, que una mujer sexy usa el condón, ¿no es cierto? Entonces aquí yo creo que se mezclan los conceptos y eso no ayuda, porque yo creo que usted estará de acuerdo conmigo, ministro, que hay que promover el uso del condón. ¿O no? Es una adecuación sexual responsable el tener el buen uso de los procedimientos anticonceptivos, ¿no? Definitivamente la escuela busca darle todas las herramientas a los alumnos para que puedan tener una educación sexual sana, con objetivos muy concretos. Primero, eliminar el embarazo adolescente. Segundo, poder en la vida sostener un proceso de pareja sano, en igualdad de condiciones, donde se pueda respetar tanto el hombre y la mujer en ese proceso. Y respetar las posiciones que puedan surgir en la sociedad, pero que esas posiciones no puedan restarle calidad de vida a nuestros ciudadanos. Y ahí estoy muy de acuerdo con las opiniones que estás virtiendo en los textos que estás mostrando. Todos los textos son polémicos. A ver, vamos al siguiente texto. Críticas, Reforma y referéndum. Ese es un texto de Rafael Rey. O sea, yo tengo mucho respeto a Rafael Rey, pero él tiene una postura muy clara, ¿no? Y es la siguiente. Lo dijo muy claro Giovanna Castro en Los Chistosos de RPP. Lo que está contra la naturaleza no puede ser bueno. Y contra la naturaleza están las relaciones homosexuales. Sin embargo, el minoritario movimiento homosexual, con ayuda de algunos congresistas y ministros, quiere legalizar la unión civil homosexual a imitación o remedio del matrimonio. Quieren que se declare normal lo que no es normal. ¿Usted comparte esta postura, señor ministro? Claro, mi posición personal no es necesariamente la posición institucional, y en la posición institucional nosotros respetamos a todas las personas sin importar sus opciones religiosas o sexuales. Y ahí tenemos que tener un claro deslinde, digamos, con procesos en los cuales denigran a una persona por su opción respecto a otra. Y otra vez repito, esos textos lo que buscaban era confrontar posiciones distintas dentro del aula, pero lo que vemos que la oportunidad de mejora está en cómo contenemos ese diálogo, de tal manera que la gente sepa cómo enfrentar la posición contraria en el diálogo. Usted dice que ha tenido reuniones para tratar de mejorar el contenido. Sí. Tenemos una fotografía de la congresista Paloma Noceda de una de estas reuniones. Quisiera que usted nos diga si estas son las personas con las que usted ha consultado para mejorar y hacer los cambios necesarios en estos textos. ¿Quiénes están ahí? A ver, Luis Gianpietri, Luz Salgado. ¿Quiénes son las personas a quienes ha consultado usted para hacer los cambios de este texto supuestamente? A ver, lo que hemos hecho en estos talleres es recoger percepciones, no hemos consultado los cambios. Y hemos utilizado justamente los fragmentos que usted muestra para poder recoger cuáles son las sensaciones que despiertan estos procesos y poder tener esa información al momento de cambiarla. Y no simplemente hacer cambios. Pero si le pregunta a ellos cómo cambiar esto, va a ser peor, ¿eh? Ya.
Dos cositas. No estamos preguntando cómo lo debemos cambiar, sino las percepciones con respecto a ello. Y segundo, que además de las congresistas de Fuerza Popular que pueden haber estado ahí, también asistieron congresistas de Nuevo Perú. Fueron varios talleres que siguieron unos a otros y hemos recogido posiciones de diversas líderes de opinión de la sociedad civil con respecto a esos temas. Nos interesa en el diálogo escuchar a todos y en esa escucha poder generar procesos más empáticos con la ciudadanía. Muchas gracias, señor ministro, por haber aclarado todas estas dudas esta noche.